Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Yo soy Taitir Calderón y estoy aquí para acompañarlos en un recorrido por las noticias que marcaron la agenda del sector agroproductivo esta semana. La imposición de aranceles a productos agrícolas importados por parte de Estados Unidos sacudió a la comunidad internacional, desencadenando una avalancha de críticas y preocupaciones. Estas medidas, que impactan de manera significativa a la Unión Europea, China y diversos países de América Latina, han sido tachadas de injustificadas por líderes globales. Veamos. Donald Trump anunció el miércoles una serie de aranceles globales mínimos del 10% y otros adicionales que elevan al 20% los impuestos sobre los productos importados desde la Unión Europea. La Comisión manifestó su preocupación por el impacto económico de estos impuestos, que ponen en riesgo exportaciones agroalimentarias valoradas en más de 27 millones de euros. President Trump's announcement of universal tariffs. El anuncio del presidente Trump de aranceles universales para todo el mundo, incluida la Unión Europea, supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos conscientes de las enormes consecuencias. La economía mundial sufrirá enormemente. La incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo. También para los países más vulnerables, que ahora están sujetos a algunos de los aranceles estadounidenses más altos. Lo contrario de lo que queríamos lograr. China, uno de los principales afectados con aranceles del 34%, calificó la medida como una estrategia para desequilibrar el comercio global. Entre tanto, países latinoamericanos como Brasil y Colombia manifestaron su rechazo, argumentando que las tarifas afectarán gravemente sus economías agrícolas. Sino esta es una oportunidad para que nuestros productos sean competitivos, incluso en el mismo mercado estadounidense, entendiendo que el arancel que ha sido impuesto a Colombia es el de los más bajos en la decisión que hoy tomó el presidente Trump. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, también se pronunció afirmando que estas políticas cambiarán fundamentalmente el sistema de comercio mundial y prometió contramedidas para proteger a los agricultores canadienses. Vamos a combatir estos aranceles con contramedidas. Vamos a proteger a nuestros agricultores y vamos a construir la economía más fuerte del G7. En una crisis es importante unirnos y es esencial actuar con propósito y con fuerza, y eso es lo que haremos. Por su parte, el gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, anunció un ambicioso plan de respuesta y relanzamiento comercial dotado con 14.100 millones de euros para mitigar los efectos de los aranceles. Y el gobierno de Argentina redujo temporalmente las retenciones a los principales cultivos con el objetivo de fortalecer el mercado cambiario y aumentar la entrada de divisas. La medida busca aliviar la carga fiscal que históricamente ha afectado la rentabilidad del campo. Como parte de las medidas para estimular el ingreso de divisas, el gobierno tomó una decisión que estará en vigor hasta finales de junio. Según señalan, beneficiará a productos como la soja, el trigo y el maíz. El ajuste económico había que hacerlo porque partíamos de una herencia muy negativa. En este contexto, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, redobló las negociaciones con las principales empresas exportadoras de granos para que adelanten la liquidación de divisas obtenidas de sus ventas al exterior. A pesar de estas iniciativas, las empresas de cereales advierten que los productores podrían adoptar una postura conservadora en la venta de granos en vista del complejo contexto macroeconómico y fiscal que atraviesa el país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la cartera agrícola de ese país se encuentra trabajando en un decreto que prohibirá el uso de algunos plaguicidas. A juicio de la mandataria, muchos compuestos ya están prohibidos en otros países y México hasta el momento no. La mandataria expresó que su administración prohibirá una serie de plaguicidas con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores agrícolas y preservar el medio ambiente. Mucho tiempo se habló del glifosato pero todavía no, el DDT, por ejemplo, imagínate, todavía no está formalmente prohibido, aunque ya prácticamente no se vende. Entonces viene que ya están prohibidos incluso en otros países y que aquí no se ha prohibido su uso, que daña muchísimo la salud. Viene ya también un decreto en este sentido.
Desde el año 2020, el gobierno mexicano viene aplicando normativas para prohibir los agroquímicos en el país. Un decreto de ese año fijaba como fecha límite el 31 de diciembre del año 2024 para el uso del glifosato. Sin embargo, la prohibición fue pospuesta. El gobierno de República Dominicana anunció un acuerdo de cooperación con Japón que le permitirá al país caribeño acceder a financiamiento por $70 millones dirigidos a mejorar la cadena de valor alimentaria. El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano Roberto Álvarez y el embajador de Japón en ese país. Las autoridades informaron que este proyecto recibirá asistencia de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. Desde la Cancillería de República Dominicana indicaron que con estos fondos se impulsará el desarrollo del sector agrícola proveyendo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, así como a cooperativas agrícolas a través del Banco Agrícola de la Nación Caribeña. Las autoridades encargadas proyectan que este convenio, además de impulsar la producción agrícola y la seguridad alimentaria, generará un impacto positivo en las economías locales y en el bienestar de las comunidades rurales, abarcando dimensiones económicas, sociales y ambientales. Es momento de establecer nuestra primera pausa, ya volvemos con más. Y estamos de vuelta con el resumen semanal de Noticias del Agro. Avanzamos con las informaciones. Autoridades de Brasil anunciaron que ese país quedó habilitado para exportar carne bovina a Vietnam. El anuncio se dio tras la visita del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a algunos países del sudeste asiático. Dignatarios de ambos países celebraron este acuerdo que lograron cerrar tras años de intensas negociaciones. Tras el anuncio, tanto autoridades como el gremio cárnico celebraron la noticia. Aquí en Vietnam hay noticias aún mejores. Un mercado de alrededor de 300.000 toneladas que tiene el potencial de ser un centro importante para Asia y el suroeste de Asia. Y Brasil recibió la noticia de la apertura del mercado vietnamita a la carne brasileña. Con ello, los productores brasileños y la industria brasileña de carne de vacuno tendrán más oportunidades de diversificar los envíos de sus productos al exterior, garantizando el abastecimiento interno dentro de Brasil y complementando sus ingresos con exportaciones a los mercados asiáticos. Se calcula que el país asiático importa alrededor de 300.000 toneladas de carne al año. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura brasileño, en Vietnam se privilegia el consumo de cortes menos tradicionales para los brasileños, por lo que esperan que aumente la competitividad de la carne de res en el mercado interno. Ambas naciones también firmaron un acuerdo en el que se comprometen a intensificar la investigación conjunta para desarrollar variedades de café más resistentes a los impactos del cambio climático. La Unión Europea intensifica sus esfuerzos para combatir la fiebre aftosa en Hungría y Eslovaquia, tras la confirmación de varios brotes recientes en la región de Tarna, Eslovaquia, cerca de la frontera con Hungría. Entre las medidas adoptadas, la Unión Europea amplió las zonas de restricción, protección y vigilancia en ambas naciones. Estas áreas están sujetas a estrictos controles de bioseguridad, incluyendo la prohibición de movimiento de animales susceptibles y productos derivados. Además, se implementaron protocolos de desinfección y pruebas regulares para detectar posibles nuevos casos. En Eslovaquia, la situación es particularmente grave, con la detección de un sexto foco de infección en una granja que alberga más de 3.500 cabezas de ganado. Ante esta emergencia, el gobierno eslovaco declaró un estado de emergencia sanitaria nacional y ha intensificado las pruebas en toda la provincia afectada. La Unión Europea también activó su banco de vacunas, distribuyendo 500.000 dosis para proteger a los animales en riesgo. Según un informe de monitoreo de cultivos en Guatemala, la costa sur del país podría sufrir afectaciones debido a las altas temperaturas. Esta notificación pone en alerta a ganaderos y agricultores del país centroamericano. El informe lista una cantidad de regiones en las que hay cultivos que podrían sufrir las inclemencias climáticas en el país. El documento emitido por la Dirección de Planeación del Ministerio de Agricultura guatemalteco recalca que los posibles riesgos son para banano, plátano, piña, mango, pastos y caña de azúcar, en una cobertura de 17 municipios de la costa sur. Ante esta alerta, las autoridades ofrecen las recomendaciones pertinentes a los productores agropecuarios. El implementar técnicas de secado natural o mecánico según disponibilidad para evitar pérdida de hongos
optimizar el riego para evitar estrés hídrico en las plantas, queremos recordar que es muy importante no realizar quemas agrícolas. Las altas temperaturas y otros factores pueden influir a la propagación del fuego. Con eso, nuestras recomendaciones que emitimos al sector agropecuario también en esta parte, queremos recordar asegurar el acceso a fuentes hídricas seguras para evitar el estrés térmico en el ganado, reservar pacas de pasto y complementar sus suplementos energéticos si la producción forrajera es baja. Es muy importante estar conscientes y pendientes de la salud de los animales. En el documento se recuerda que las zonas de riesgo pueden variar con el tiempo debido a las variaciones climáticas. Por ello recalcan la necesidad de implementar las medidas de adaptación e intervención. Revisamos ahora información en materia climática en otra entrega de Clima para el Campo con nuestra compañera Luna Piccinini. Un gusto en saludarles, amigos productores. Comenzamos con Clima para el Campo. Según estudios de la Organización Meteorológica Mundial, 5.500 glaciares en los Andes perdieron el 25% de su cobertura de hielo desde el siglo XIX. El año pasado, Latinoamérica experimentó un vaivén de sequías en ciertas zonas, como las que se registró en la Amazonía y en el Pantanal en Brasil, donde las precipitaciones fueron un 30 a 40% inferior a lo normal, causando grandes pérdidas para la agricultura. El calentamiento de los océanos y el deshielo de los glaciares y de los mantos de hielo están acelerando la subida del nivel del mar y la consiguiente vulnerabilidad de las comunidades costeras latinoamericanas, así como de las islas de baja altitud del Caribe frente a los ciclones tropicales. La velocidad a la que se están derritiendo los glaciares tropicales es multiplicada por 10 la tasa media mundial acumulada, lo que representa una amenaza para el abastecimiento del agua a largo plazo en la región, según establecen los expertos. Por otra parte, la temperatura media anual en esa parte del mundo estuvo 0,90 grados por encima de la media del periodo 1991-2020 y en la función del conjunto de datos analizados, 2024 fue el año más cálido jamás registrado en América Central y el Caribe. Los expertos de la Organización Meteorológica Mundial dijeron que todo esto pone en riesgo cada vez mayor a la agricultura y la seguridad alimentaria de las poblaciones y que la única clave de solución es aplicar estrategias de resiliencia agrícola, adoptar medidas de anticipación y fortalecer los sistemas alimentarios. Es por ello que desde Clima para el Campo hacemos un llamado a la conciencia para combatir esta situación y crear juntos un futuro resiliente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Y así llegamos al final de la presente emisión de Noticias del Agro. La invitación, como siempre, es para que se mantengan atentos a la información que diariamente compartimos con ustedes a través de nuestras redes sociales. En Instagram, @agrotendencia, en YouTube, Agrotendencia TV y en TikTok, agrotendencia.tv. Gracias en nombre de todo el equipo por su sintonía.